Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente Ramón Reyes y quien les habla, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general y una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de esta idea dice así: actuar sin pensar es como disparar sin apuntar. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1820 fue proclamada la independencia de Perú. En 1845 Texas se convirtió en el estado 28 de la pujante Unión Norteamericana. Esa es región de petróleo y grandes hatos de ganado. En 1896 se nació el notable pintor José de Jesús Alfaro Siqueiros. Junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco integra la trilogía de destacados muralistas mexicanos. Fue activista del Partido Comunista y recibió los Premios Nacional de Arte de su país y Lenin de la Paz. Falleció en 1974 a la edad de 77 años. Y en 1996 el gobierno y la guerrilla guatemalteca suscribieron un acuerdo de paz, poniendo fin a la larga, sangrienta y costosa contienda interna. Don Ramón, tenemos que la mortalidad materna, así casi igual que el pasado año, se cerró con 181 muertes, apenas 3 menos que en el 1974. Reducir su número de manera significativa es una de las metas pendientes de logro. También fue muy ligera la mejoría en muertes infantiles y más del 90% corresponde a neonatales. Eso es el reflejo del bajo presupuesto en salud. Antes de los 30 días. Sí, pero tiene que haber alguna otra cosa, alguna razón. Yo no sé si es que no se dedica el dinero para la prevención. Bueno, ahora, requiere una explicación sobre las posibles causas y pasos que se estén dando para poner término a esta verdadera sangría. Y por otro lado, los economistas Ernesto Selman y Paveliza advierten sobre el descarrilamiento del gasto público a fin de mantener la estabilidad fiscal. Y otro fallo histórico del Tribunal Constitucional a reconocer, en este caso, la legitimidad de diversos regímenes de pensiones. Amparado en leyes. Sí, claro, lógicamente, no inventado. Con regímenes diferentes, se mal podría pretenderse que se aplique una sola norma, establece el fallo. Y ahí están anunciando que en enero se va a comenzar la construcción de una gigantesca planta de tratamiento de agua. Se va a invertir, va a costar 55 millones de euros. Eso viene a ser algo menos de 60 millones de dólares. Se va a iniciar a comienzo del próximo enero. Va a ser financiada por la Banca Internacional. La información la brindó Alejandro Montaz, director de la casa. Pero el gobierno además va a tener que invertir 170 millones de pesos para la compra del terreno, que va a cubrir un área de 150.000 metros cuadrados. Se informó que va a servir para recuperar las aguas de Los Amas y la Isabela y que va a sanear los vertidos de más de 160 empresas que arrojan sus residuos en las aguas de ambos ríos y va a beneficiar a 450.000 personas que habitan en la ribera. Esto es lo que me llama la atención. Si hay 160 empresas ya identificadas que están contaminando ambos ríos con los vertidos de sus residuos, ¿por qué no se les ha obligado a instalar una planta de purificación? La ley lo dispone, Mario, porque aquí vivimos así por la libre. Ahora tenemos nosotros, los contribuyentes, que pagar, afrontar en el compromiso a 170 empresas que tienen más que nosotros, de reembolsar un préstamo de 60 millones de dólares para entonces cubrir el faltante de ellos. Eso es lo que me parece realmente que no tiene ninguna explicación. Mira, en el gobierno de Joaquín Balaguer, yo lo recuerdo perfectamente, porque además hice varios trabajos sobre el particular. Balaguer obligó y le dieron plazo de 60, 90, 120 días a cada una de esas empresas, so pena de ser cerrada hasta tanto regularizaran eso.
Y todo el mundo se encarriló. Pero es que tiene que hacerlo, eso es lo correcto. Pero bueno, aquí no aparece. No hay doliente en el gobierno, Mario Rivadulla. Bueno, por otro lado, tenemos que la aseguradora de riesgos laborales dice que el año que viene va a iniciar un trabajo con los sindicatos y las empresas con la finalidad de crear conciencia y capacitación, tanto en prevención de accidentes, tanto en los empresarios como en los propios trabajadores. La mayor parte de los accidentes laborales, mire, esto es importante, son ocurrencias vehiculares en el traslado a sus trabajos y también el regreso a sus hogares, ¿no? Que se consideran accidentes laborales siempre y cuando tú no te desvíes Claro. No, en el claro, trayecto. tiene que ser del trayecto directo de tu trabajo a tu hogar y de tu hogar a tu trabajo. Si te paran en un colmadón a beberte 4 frías, No, ya ahí no se perdiste considera, el y derecho. tienes un accidente, Claro. no se considera accidente laboral. Bueno, ratifica 1 año de prisión a Arsenio Quevedo, el dirigente de Unatrafin, y a Y es Danilo Octavio Reynoso. subdirector de la ONSA, es funcionario del gobierno. No, y lo grande es que fueron a respaldarlo un senador y varios diputados. Y varios diputados del partido de Parece gobierno, que hacerle presión, no, del partido de gobierno y del partido de oposición también. del PRD, Sí. aliado al gobierno. Entonces, fueron a tratar de presionar, pero el juez, bueno, se empantalonó, gracias a Dios. Están acusados de haber provocado la muerte a varios choferes rivales, ¿no? Sí, de Y sicariato. por otro lado, aquí también hay otra situación que usted que es abogado a lo mejor no me explica. Es decir, Miguel Euclides Laureano aparece ahí en el grupo este de inmigración que está comprometido o acusado de formar parte de una banda donde alteraban documentos para que personas comprometidas pudieran abandonar el país sin ningún problema. Presentó un habeas corpus y lo rechazaron. Pero lo que me llama la atención es que dice que ya tenía una condena a 2 años en el 2014 por falsificación de documentos públicos que estaban en suspenso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estaban en suspenso? ¿Quién la suspendió? Un No sé. tribunal, posiblemente. Pero aquí también se suspende administrativamente. Pero oye, y entonces ¿para qué lo condenan? Hoy los franceses, Mario, Bueno. y el caso de los franceses, y se fueron, liquiti, liquiti, liquiti. Bueno, Mira, yo te voy a condenar, pero vete para tu casa. Bueno, La justicia es un relajo Bueno. en este país. y bueno, el ITEVI a partir de enero va a aumentar un 3%. Y eso Señor. ya se había anunciado previamente. Va a afectar los aceites, el chocolate, el yogur, la mantequilla, el café, el azúcar. Y Plaza Lama y Grupo Ramos dice que van a asumir el alza del ITEVI durante el mes de enero. Pero el mes de enero nada más. ¿Eh? Pero el mes de enero nada más. Bueno, claro. Pero bueno, es algo, porque tampoco tienen por qué asumir los impuestos de otros, ¿no? Y por otro lado, el CODU es El Consejo Evangélico el Consejo Evangélico. Dominicano. Así que va a distribuir 280.000 juguetes, un aporte de Samaritans Pures. Se van a repartir unas 1.200 iglesias evangélicas y se van a hacer cajas que van a contener juguetes, útiles escolares, golosinas y otros obsequios a niños provenientes de familias de escasos recursos. Y la Pastoral Católica, bueno, por su lado, el vicario episcopal de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, el padre Domingo Legua. Yo lo conozco, Legua pertenece a lo que le llaman las Amiguito tuyo. vocaciones retardadas. O sea, son unas personas que ya mayores, pues, entonces deciden asumir los hábitos. Incluso personas con familia. Él vino de España, yo estaba ahí cuando él llegó y lo presentaron, y bueno, él dijo que él quería servir con los más humildes, en sectores más humildes, y ha hecho un trabajo, un hombre incansable. Dice que este año se han donado 3.400.000 raciones de alimentos crudos, y un programa, Vocaciones Tardías se llama, es un programa que suministra alimentación a más de 2.500 personas diariamente. Cuenta con 117 dispensarios que funcionan en coordinación con salud pública y promesa en sectores marginados. Y a partir de marzo del próximo año
van a llevar a cabo un programa nuevo, el programa Hombres, dedicado al rescate de personas drogodependientes, incluyendo posteriormente la inserción social, que eso es importante porque muchas veces lo rehabilitan y sencillamente lo tiran para la calle, ya rehabilitado, vuelven al lugar, al barrio, con los mismos elementos, no tienen nada que hacer, no los aceptan y vuelven a caer en lo mismo. Lo que pasa es que la sociedad no le brinda la oportunidad de reinsertarse y vivir como un dominicano más. Exactamente. Así que lo marginan. Entonces vuelven otra vez. Y bueno, mira, todo te interesa a ti, son las proyecciones del mercado de petróleo. Siguen habiendo diferentes pronósticos y algunos son muy dispares, Ramón. Hay una confusión en eso tremenda. Mira, hay uno que es muy optimista que dice, para los productores, por parte de algunos analistas internacionales, que dice que se va a ir acercando a $100 el barril otra vez para finales del año 2017. O sea que tendríamos de respiro sencillamente 2 años, el 16 y el 17. Y el más optimista para los no productores, o sea, para los países importadores y para nosotros los consumidores, corresponde al director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, que estima que los precios van a ir mejorando paulatinamente para llegar a los $80 el barril, pero para el año 2020. Y ese es también el estimado de la OPEP. El estimado que ellos tienen es que, porque ellos están jugando a la baja ahora mismo, sobre todo por parte de Arabia Saudita, que queda presionada, con la finalidad precisamente de sacar del mercado, y lo han conseguido al fracking norteamericano, porque tiene un costo de producción como de $80 el barril, o 70, o sea que para ellos el precio que está ahora el barril de petróleo no le es rentable en lo más mínimo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos ya vamos a estar conversando en Teledebate con nuestro huésped. Bien, pues tenemos hoy con nosotros al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, destacado jurista de muy sólida preparación, reconocido autor de textos legales, ex juez de instrucción. ¿Cómo estamos, doctor? Mire, a usted lo estamos saludando como si fuera el hijo pródigo, porque hacía tiempo que no asomaba el rostro por acá. Tenía unos meses que no venía. Y con usted siempre hay tema abierto para la polémica, y ahora precisamente crea un nuevo escenario de combate con unas declaraciones diciendo que existe una conspiración en la que involucra a empresarios, ONG, el sector privado, sectores políticos, dije, para apoderarse de la justicia dominicana. ¿Qué es cierto? ¿Cómo es la cosa? Bueno, más que... ¿Es una conclusión suya o estamos hablando? Es una impresión. Mira, el periódico El Nacional... A ver, esas declaraciones las di en el contexto de una entrevista en un programa de un periodista amigo que tuvo a bien invitarme, y entonces pues él me opinó sobre, me pidió una opinión sobre estos escándalos que sacuden a la justicia y todo lo demás, y la atención mediática que han concitado. Resulta que por una cuestión profesional en mi oficina se hace un minucioso seguimiento de todo lo que tiene que ver con el acontecer jurídico. De hecho, tengo archivos llenos de recortes de periódicos. Y tengo el vicio, vamos a decir, de muchos de esos recortes, pues... Hábito. Es un vicio, porque, óyeme, en el olvido y la ignorancia está la felicidad. Cuando tú tienes una memoria medio idética, tú tienes problemas porque tú vives recordándote de todo. Sí. Y vive uno mortificado. A veces es mejor olvidar. Pero bueno, yo tengo esa situación de que tengo un fichero mental, además del físico, en el que recuerdo muchísimas cosas. Entonces esa memoria me permite a mí hacer ciertos análisis de perspectiva. Porque con la enorme cantidad de información que sirven los medios, que son muchos, entre digitales, escritos, televisivos y radiales, la información de hoy queda sepultada con la de mañana. La de mañana sepulta la de y así sucesivamente. Eso es un molino que va
pues convirtiendo la información, incluso aquellas que resulten más graves o más importantes, en hechos ligeros y circunstancias. La gente los olvida. Se desplazan unas a otras. Y tú no tienes el nivel de perspectiva precisamente por esa sobreabundancia para tú poder hacer un análisis. Entonces tú tienes muchos puntos sueltos y no tienes, en la perspectiva histórica incluso, la tranquilidad de unir los puntos y ver qué silueta se dibuja cuando unes los puntos. ¿Qué es lo que pasa? República Dominicana está permanentemente en un tema político. Y se entrecruzan los intereses y apetencias políticos de los distintos actores, de los poderes públicos, que a su vez quien los desempeña tiene su agenda de continuismo, los poderes políticos, que son las organizaciones propiamente políticas partidarias que participan en las contiendas electorales, que tienen sus propias luchas internas, y todos los partidos importantes tienen luchas y fragmentaciones actualmente. No hay un solo partido íntegro ahora mismo, ni el de gobierno. Es el que está peor. No, el que estaba peor en el PRD, pero ya eso no se sabe ni lo que es. En el PRD pasó eso, aún entre los reformistas, ahora hay una fractura entre los que se van, o sea, eso no hay que ser analista político, yo no lo soy, pero para saber que eso es así. Los sectores empresariales son una parte, son un poder fáctico económico, las iglesias, en un momento hasta los sectores militares, en algún momento. Y el control de las instituciones públicas son el espacio en donde esas batallas, rivalidades se libran para acceder al control de esos espacios de poder. Claro. O sea, es una cuestión de... Yo no estoy diciendo nada del otro mundo. Teniendo los tres poderes del Estado, dos de ellos la condición de ser electivos y el tercero, que es el menos legítimo, el Poder Judicial, cesó en sus circunstancias de ser electivo de elección indirecta, cuando eran los senadores. ¿Sí? Los jueces duraban 4 años, cada 4 años los sometían a escrutinio. Pasaron a declararse vitalicio, y cuando empezaron a jugar a su propio cartón, hubo que modificar la Constitución para eliminar ese verticalismo, que es el colmo de la prevaricación. Un juez diciendo, no, de aquí no me saca nadie sino muerto. Entonces se creó un sistema de corporativización, es decir, los jueces se iban a nombrar ellos mismos, evaluar ellos mismos, a promover ellos mismos, disciplinarse ellos mismos. Bomberos a que se pinten sus mangueras. De hecho, se está haciendo así. Y esa sindicalización de los jueces produjo otras distorsiones. Entonces, ¿qué pasa? A través de esos cambios, los distintos actores del sistema han perdido los escenarios a los que se habían acomodado y operadas las influencias. Y esas circunstancias ya no existen. Es decir, por ejemplo, cuando se nombró la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, quienes se sientan en la casa del entonces presidente del PRD, Atuey de Can, ¿quiénes son? Amable Arid, con la senadora del distrito. Eso es historia patria. Leo Mato, esos son los que ponen esa Suprema, que designan todos los demás jueces. Y todos los demás jueces, en un coro armónico con una sociedad civil que también jugaba los propios intereses empresariales. Por eso es que tú ves que los sectores financieros colocan sus fichas en la matrícula del Poder Judicial para garantizar la impunidad de sus propias actuaciones absolutamente mafiosas. Aquí, la oligarquía financiera llevó este país a la quiebra. Porque cuando tú oyes a los empresarios hablando como si... Pero aquí, el sector empresarial, hay sectores... Bancario. Bueno, el caso de la oligarquía bancaria. No, y muchas de las sectores de la institucionalidad del país han sido puestos en manos de sectores empresariales. Saludos al sector de las pensiones, de la AFP. Es decir, eso es así. Eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Al cambiar ese modelo, muchos de esos sectores perdieron el control directo. Y se produce una sucesión en el oficialismo en manos del mismo partido, pero con una fractura. Entonces tú tienes un presidente actual que no tiene representación dentro del control de las altas cortes, porque la designación de las altas cortes se produce en las manos del anterior titular de la primera magistratura, del presidente de la República. Entonces eso es así. ¿Tiene el danilismo jueces en las altas cortes? La respuesta es no. Y por eso se juega. ¿Qué es lo que yo he dicho? Hice el análisis en ese programa de televisión. Eso ha causado como un revuelo, como si yo hubiera inventado el agua tibia.
es que están confluyendo actualmente en las preocupaciones del Poder Judicial demasiados sectores, obviamente cada cual jugando a su propio interés. Y tratando de modificar. Y a contrapelo de lo que permite la institucionalidad, porque es que resulta que al haberse cambiado las reglas constitucionales y legales, esos cambios ya no es posible hacerlos sino después que agoten los términos previstos en los transitorios de la reforma constitucional del año 2010. Es que eso es lo que está pasando. Entonces, fíjate cómo el 12 de junio, porque es que hay que dar esos datos para que la gente los recuerde, porque uno lo olvida. Señalé al principio, es que la información de hoy sepulta la de ayer. El 12 de junio de este año, ya después de conocida una reforma constitucional que fue forzada por el Ejecutivo, cooptando gente y se dice que muchas otras cosas más. Cooptado, comprado, no sé. Se dice, para producir una reelección, eso es así. Sí, así. En la Comisión de Verificación y Auditoría, ¿se recuerdan eso? Sí. Cuando rinden el informe para la segunda lectura en la Asamblea Revisora de la Constitución, ¿qué se coloca? ¿Qué se inserta ahí? La eliminación de los transitorios, porque ya habían cumplido con su función. Ustedes no se recuerdan de eso, es el 12 de junio de este año, de esos 6 meses. Seis meses, sí, la gente lo olvida. ¿Qué son esos transitorios que estos sectores vinculados al gobierno querían eliminar? Los transitorios son los que establecen los periodos de duración de los actuales titulares de las altas cortes y de la Junta Central Electoral. Así es. Va una. Aquí están los transitorios. O sea, eso es lo que estoy diciendo, pero que es un hecho concreto. Ponga la fecha, escriba en cualquier buscador de Google, porque lo que estoy diciendo es una información que salió en las primeras planas de los periódicos. La gente lo olvida. Artículo 15, título 15, disposiciones generales y transitorias. Sí, y se propuso ahí eliminar eso. Entonces eso suponía un nivel de influencia, porque quien convoca el Consejo de la Magistratura es el presidente de la República. Entonces significa poder sustituir miembros de esas altas cortes, incluyendo el Constitucional, que ha sido una piedra en el zapato a las apetencias políticas. Recordemos que el Tribunal Constitucional es el que ha dictado las decisiones que han fortalecido la soberanía de la República Dominicana, definiendo los alcances de la nacionalidad. Tenemos un problema grandísimo con Haití. Y desde el Ejecutivo se ha hecho de todo para invalidar la sentencia 168. Eso es así. Que me disculpen, pero eso es así. Acomodaron todas las cosas para ver de qué manera el país absorbía cientos de miles de haitianos. Las consecuencias de eso están por verse. Por eso cuando yo veo al ministro de Economía decir que se ha sacado 500,000 de gente de la pobreza. Claro, son 500,000 de haitianos que salieron de la pobreza. Pero es así. Vamos a hacer una pausa. Sí. Hacemos la pausa. Bien, seguimos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Sí, le interrumpimos. Te di uno, dos, y lo voy a hacer rapidito para aprovechar el tiempo. En el mes de abril, y buscan las informaciones, la Asociación de Industriales de Herrera y otras asociaciones industriales de la provincia de Santo Domingo hicieron unos pronunciamientos acerca de que había que despolitizar las altas cortes y los tribunales. Que yo me pregunto si cuando fue designada la Suprema Corte de Justicia anterior, por político, no era política tampoco. Porque ellos no protestaron con el crepón negro. Ellos no hicieron pronunciamiento con el crepón negro. Aquella y esta fueron... Porque eso es un mal propio de un sistema de designación de jueces que se encuentra en manos de políticos, porque no todos los sistemas tienen falencias. El anterior no funcionaba, este no funciona tampoco. Pero lo extraño es lo selectivo que son. Lo otro era lo bueno, esto es lo malo. Atención. ¿Cuándo se produce la invitación? Pero eso es un gremio empresarial. ¿Cuándo se produce la invitación del procurador al presidente de la República de que convoque el Consejo Nacional de la Magistratura? Que sabe que eso es inconstitucional, eso no se puede. Aunque el presidente está facultado para ello, pero no puede porque estos miembros de altas cortes por los transitorios. Hasta el 17. No, es que no puede. Eso lo hace, y a ver, y Domínguez Brito no lo sabe. Claro que sí. Eso lo hace en noviembre. En noviembre En noviembre, todavía los escándalos
de las sentencias, ya se había producido sí la de Atiemar. La- Atención, que con la de Atiemar, esto es un detalle importante, es un caso en el cual una empresa que se alega es la propietaria de la Torre Atiemar, la del escándalo aquel, del Arturo del Tiempo, fijó un recurso de amparo Con unas 30 altísimo. y eso se fijó en julio, pero terminó fallándose en septiembre después de varios aplazamientos. Y entonces ordenó al Estado Dominicano a devolver 20 millones de dólares con unas 30, es decir, un constreñimiento económico en mano. El constreñimiento era contra los ejecutivos del banco, las personas de los ejecutivos, de una sentencia totalmente absurda. Pero averíguate quién eran los abogados. Que entre los abogados hay una persona que está muy vinculada a la sociedad civil. Pero ¿quién representa al Banco de Reserva? Una abogada de la digna representante, que son gente que no tiene nada de malo, porque cada cual tiene derecho como abogado a representar a quien sea, pero lo que te quiero decir es que esto es un sainete. Y entonces esa sentencia, en su momento, el procurador tiró un grito al cielo, eso está en los medios, eso es septiembre. Pero lo que produce esa reacción del poder empresarial no es ese escándalo, que esa es una sentencia que es en sí misma un cuerpo de delito. Claro. Es cuando se produce la situación esta de unos regidores, de un supuesto sicariato vinculado a un regidor del partido. Entonces, ahí es que se produce esta, por los familiares de los choferes muertos, es que se produce ese escándalo. Entonces, la jueza, al ser investigada, según dicen los medios, según dice Participación Ciudadana, porque solo dice Participación Ciudadana, dice que la jueza les informó que desde hacía 3 años enfilan los cañones hacia la cabeza del Poder Judicial como el responsable, o sea, hacia Mariano Germán. Y no saben esos distinguidos abogados directivos de Participación Ciudadana que la responsabilidad de supervisión de los jueces, de disciplinar a los jueces, no está en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino que está en manos del Consejo del Poder Judicial. Pero hay miembros del Consejo del Poder Judicial que provienen de las oficinas de esos mismos abogados. No estoy diciendo nada que no sea. Por si alguien se queja, todo eso está en los medios. Y eso lo lleva usted a la conclusión de entonces, cuando tú sumas, entonces el 15 de diciembre sale el CONEP montado en el estribo, reclamando que hay que sacar la corrupción. Un comunicado oficial, Sí. 15 de diciembre, de eso hace cuánto, 14 días. Sí, pero y el comunicado es legítimo. O sea, yo no estoy inventando nada, no es que yo lo estoy diciendo, es una impresión. Por eso cuando el periódico El Nacional publicó una encuesta, ¿opina usted que los empresarios? Él se va casi las 3/4 partes, el 70% de la población dice que sí, que tiene esa impresión. Entonces, yo no he dicho realmente nada del otro mundo, es una cuestión que son los hechos. Sencillamente es uno de los puntos y te das cuenta. Y eso es lógico y es normal en un sistema como este, en donde la judicatura, como es el escenario en donde se van a llevar los procesos judiciales, incluyendo los penales por mal uso de los recursos públicos, es un escenario que ningún político quiere dejar fuera de su área de influencia. Eso lo hizo Balaguer en el año 78 para irse con el fallo histórico. ¿Qué fue el fallo histórico? Quedarse con el Senado porque el Senado era que nombraba a los jueces. Era que nombraba a los jueces. Y así fue. Eso fue así. Y Leonel Fernández a su salida, ¿qué hace? La misma cosa. Es lo que está tratando de hacer Maduro ahora. Y es lo que acaba de hacer Maduro. Le acaba de hacer Maduro. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, porque hay gente que dice, bueno, es que el presidente se queda como quiera, que la reelección es una especie como de pan comido. Pan con mantequilla. Sí, una cosa que es fácil, ¿verdad? Que es miel sobre hojuelas. Pero resulta que la política es como la pelota, que es redonda y viene en caja cuadrada. Y entonces resulta que aún reeligiéndose, no tiene control sobre esos jueces, porque como para llegar a la reelección, ha habido que cambiar reelección por reelección, en la matrícula del Consejo de la Magistratura realmente no va a tener la representatividad suficiente ahora y no se sabe lo que pueda pasar en los resultados electorales que le garanticen en el año 17 una renovación o sustitución de los miembros de las altas cortes que le deje las fichas acomodadas para cuando salga del poder en el año 2020. Digo, yo estoy diciendo algo que tiene una alta carga de análisis político, aunque yo lo que soy es abogado, pero eso es un tema de política o de estrategia política en el escenario judicial constitucional. ¿Y qué va a pasar así también? O sea, simplemente estoy tratando de echarle un poco de colirio en los ojos a la gente. Y si algún nivel de credibilidad tiene lo que uno dice, es precisamente no sentarse uno frente a una cámara de televisión a decir charlatanerías, sino hacer ejercicios lúcidos de razonabilidad
y de análisis y de aportar ciertos datos históricos para que la gente sepa. Pero además el Poder Vamos a hacer una Ejecutivo pausa, Ramón. solamente le tocan 6. Puede nombrar 6. Los otros son de carrera. Así es. Vamos a hacer una pausa. Bueno, doctor, la pregunta nodal al final de toda esta historia es la siguiente. ¿Hay o no corrupción en el Poder Judicial, independientemente de cualquier sector que subyacentemente esté aprovechando esa situación en beneficio propio? Ahora, ¿hay o no corrupción en el Poder Judicial y qué se puede hacer en este caso, a su juicio, con su experiencia, para poder devolverle al Poder Judicial, primero el prestigio, que obviamente está muy erosionado, y la credibilidad de la ciudadanía, que también la tiene por el piso? Yo me pregunto, ¿en qué época de la historia dominicana la justicia ha tenido credibilidad? No, nunca. Nunca, porque en la época de Trujillo Sí, claro. funcionaba en el aspecto civil, pero todo aquello que tuviera que ver con ahogamiento de las libertades, el Poder Judicial era un legitimador de la dictadura. Claro. Todos los presos trujillistas tenían sentencias en procesos judiciales al pie de la letra. Pero tenemos que resignarnos a eso. Atención, lo que sí hay en determinados momentos de la historia son excepciones. Entonces tú dices, bueno, qué consuelo, porque las excepciones lo que hacen es confirmar la regla. Por ejemplo, en la época de los 12 años había muchísimo atropello con la granada que le colocaban a los mismos jóvenes, la misma granada a los distintos jóvenes para perseguirlos, un gobierno autoritario. Pero Miriam Germán era jueza, ¿en qué gestión era? Viene En de esa por- misma. Carmencita Brugal. Carmencita Inver. también. Es decir, con un modelo autoritario, porque el modelo no era autoritario en sí mismo, sino el régimen era autoritario. Pero si el sistema te permitía cierto nivel de independencia, entonces tú tenías la expectativa de tener jueces serios. Don Manuel Berger Chupani, que está todavía vivo, una gloria de este país, un hombre impoluto, era de esa época. Correcto. Era de esa época porque el sistema permitía eso. Actualmente el sistema no permite eso, Mario. Es decir, un juez de instrucción que fuera a la casa del presidente de la República en funciones y al Palacio Nacional en funciones, con un secretario de una máquina de escribir, se podía en el anterior sistema procesal. Eso no se puede ya. Pero a eso lo dice usted. ¿no? Es lo que te estoy diciendo. O sea, tú dices, bueno, ¿qué era mejor? ¿Aquello o esto? Yo lo que sí te digo es que con ese sistema, a ver, que los jueces de ahora, por peor que ganen, ganan mucho más que lo que... Óyeme, ¿cuál es el juez aquí que sustituyó a Severino? En cuanto a drasticidad, que Severino tampoco es un paradigma de ciertas cosas, Claro. para descansar porque él le metía 20 años a todo el mundo. Pero un hombre honesto. Pero era un hombre honesto, era un hombre honesto. Y murió pobre, creo. Y hubo carreras judiciales de facto. Pero ahora, ¿cuál es la carrera judicial? Mira, yo le dije al presidente de la Suprema Corte de Justicia algo, le pregunté, le dice, mira, le digo, presidente, eso que le llaman ahora la carrera judicial, ¿es porque pasa por una cosa que le llaman la escuela de la magistratura? Sí. Me dice él, sí. Digo yo, ¿esa escuela ha quemado alguna vez algún juez? No. No. ¿Qué carrera, escúcheme la expresión, qué carrera del carajo es esa? Donde todo el que entra pasa y pasa a ser de carrera. Cuando hay jueces, hay algunos muy inteligentes y preparados, pero hay algunos que son ñame con corbata Sí. y toga, Sí. y entonces con un mallete en la mano y de- decidiendo sobre la familia, Y abogado sobre le hace la bienes, sentencia y se la llevan. sobre libertades. Bueno, Eso que te hicieron esta diablura son jueces de carrera, tú no sabías. Esa es la famosa carrera judicial, es eso. No porque el sistema no va a funcionar así. Porque para usted decantar por preparación hay que quemar gente. Si usted no da para eso, usted hay que sacarlo. sí, claro. No que usted tiene que sé yo cuántos años y le oiga, usted no da para eso, hermano. Usted dio una sentencia donde dijo, por ejemplo, que un hombre casado que demanda a una querida en partición por concubinato, no que es un concubinato válido. Y a teorizar sobre eso, pero usted es un animal como juez. ¿Y qué pasa con los maestros? No es la misma historia. Pero que se dan clase entre ellos y nadie puede enseñar lo que no sabe. Claro. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, pero que yo soy profesor universitario, yo tengo que quemar gente. Claro. El que no sirve, no sirve. El que no para sirve no da carrera. para eso y se acabó. Entonces, o sea, esa es la carrera judicial. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene atribuciones
Porque al eliminar el sistema de verticalidad que existía antes, que ahogaba la independencia judicial, entonces se creó otro sistema en el que él no tiene control. O sea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es uno en un cuerpo colegiado, pero participación ciudadana de lo que habla es del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Búscale la cabeza. Porque lo que se quiere es proyectar una imagen, y por eso tú ves también que Brewster sale del despacho del magistrado procurador y también habla del tema de la corrupción judicial, que eso fue también en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque también creando una situación de descrédito generalizado sobre las altas cortes de manera genérica, tú también tienes la ocasión de llevarte de encuentro al Tribunal Constitucional. Porque si convocan el Consejo de la Magistratura y has violado ya la Constitución, te los puedes llevar a todos. Porque ya si está rota y violada la Constitución, ahí no hay freno. Entonces, ahí están creándose esas condiciones. Yo no creo que llegue a esa locura, pero lo cierto es que un Procurador General de la República invitó a esa aventura al presidente de la República. Una torpeza de parte de él, porque él es un jurista, se supone que es un jurista. No lo es, es buen abogado. Y sabe que, mire, es contrario Pero lo hizo. Entonces, cuando uno sencillamente hace estas exposiciones analíticas, uno no está denunciando nada. Uno sencillamente le está diciendo a la gente, no es una teoría de la conspiración, son datos concretos. ¿Lo haría por mandato o de vueltos propios? No, sabrá Dios. Ojo. Sabrá Dios. Ojo. Pero Es especulativo. Es especulativo. Lo cierto es que todas estas declaraciones de sectores disímiles, porque una cosa es el empresariado que juega a su estrategia, a su espacio, como poder fáctico, otra cosa es es el gobierno, otra cosa es dentro del partido de gobierno el expresidente, otra cosa es la embajada americana y otra cosa es una sociedad civil que, atención, tuvo en el anterior modelo profundas cuotas de influencia, grandes cuotas, hasta de arriba hasta abajo. Porque aquí nos conocemos todos. Y algunas de las oficinas muy vinculadas a toda esa sociedad civil también. Sí. O sea, todos nos conocemos. Entonces, ¿quién pretende decir algo que sea descabellado? Lo que estamos diciendo es algo que está basado en hechos y estamos dando fechas e informaciones corroborables. Yo no me estoy inventando nada. Entonces, quizá el detalle ha sido... Pero hay una especulación. No es una especulación, porque como yo te digo, en fecha 19 de noviembre el procurador dijo eso no es una especulación, eso es un hecho. Claro. No es una opinión, es un hecho. ¿Entiendes? O sea, tú simplemente ¿y cómo es posible que alrededor de este tema, a lo largo de este año, se hayan estado produciendo tantas cosas coincidentes de sectores distintos? ¿Conclusión? Bueno. La conclusión es que necesariamente en el Poder Judicial siempre va a ser objeto de apetencias. Y un país en donde el futuro del Poder Judicial siempre va a estar colocado en esas agendas de las apetencias, nunca tendrá una plena institucionalidad. Esa es la conclusión final. Nos queda mucho todavía por caminar. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero realmente lamento que haya terminado con esa conclusión, yo diría, fatídica. Tan sombría. Sí, fatídica. Así. Felicidades, Mario. Esperamos verlo por acá pronto de el nuevo. próximo año. Y ojalá, el próximo año que está a la vuelta de la esquina, gracias a Dios. Que la gente sí. A ver si en la próxima ocasión podemos enfocar el tema del Poder Judicial y de alguna forma ver si podemos llegar a una visión un poco más optimista y más esperanzadora. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. Sin duda, el logro más importante que figura en la gestión de la actual administración radica en el énfasis puesto en el campo de la educación, donde mediante el cumplimiento de la ley que estableció destinar al mismo un 4% del Producto Interno Bruto, el gobierno ha volcado cientos de miles de millones de pesos que han permitido dar pasos importantes de avance en lo que por su envergadura y complejidad requerirá un prolongado trayecto de profundas transformaciones.
Ya el propio ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, sobre cuyos hombros ha pesado la exigente tarea de llevar adelante tan vasto programa, lo estableció claramente en un encuentro que sostuvo con un amplio grupo de periodistas en meses recientes para dar cuenta de su labor. Sin andarse con rodeos, en esa ocasión advirtió que lo que se está llevando a cabo es apenas la siembra de un trabajo cuyos frutos vendrán a cosecharse al cabo de varios años. De hecho, algunos especialistas en temas educativos consideran que al menos se tomará una década poder culminar la meta de una docencia de alta calidad. Pero lo importante es encontrarnos en la senda correcta y no perder la dirección en ningún momento ni por ningún motivo. Tal es lo que destaca Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, la entidad privada que tantos aportes ha hecho a favor de la docencia, que preside la empresaria Lena Villella, al pasar balance con saldo favorable a lo ocurrido en tan importante área durante el año cuyo final tenemos a tiro de piedra. En la evaluación se pondera el impacto positivo que ha representado el flujo de recursos aportados a la educación, así como la creación de 50 nuevas estancias infantiles, un aumento progresivo de los niveles de educación técnica y tecnológica y su importancia formativa de jóvenes con oportunidad de inserción en el mercado laboral. EDUCA destaca la importancia de la ampliación del horario de clases por la tanda extendida, que ya este año próximo alcanzará el 1.000.000 de alumnos, si bien sugiere evaluar sus resultados con la finalidad de garantizar su expansión, sostenibilidad y máximo aprovechamiento. Pero sobre todo, la institución destaca el programa de formación y capacitación docente, resaltando que el 2015 representó el retorno a la escena del docente, que califica como el principal actor del sistema educativo. En torno a esto precisamente, tal como hemos insistido en numerosas ocasiones, es que gira el proceso de enseñanza y es en el maestro de vocación, debidamente instruido, bien formado y con disposición de entrega a una tarea que es casi un sacerdocio, que depende del que podamos alcanzar la meta anhelada de una educación de calidad. Es un ideal de continuidad en que lo importante, insistimos, es no apartarse de la senda trazada y donde por suerte, como señala EDUCA, vamos por buen camino. Mañana, Dios mediante, estaremos luego con ustedes una nueva transmisión, la última de este año de Teledebate. Para todos, como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones, y no se muevan de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este Canal 23.